Que ya estamos en Facebook. Ya estamos. Listas, perfecto. Hola Irene, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú, qué gusto verte, Jessie. Como siempre, un placer platicar contigo. Igualmente, un abrazo acá desde la Ciudad de México y agradecemos a todas y a todos que nos estén acompañando esta noche, bueno, pues con un tema delicioso, ¿no? Muy apapachador, ¿no? Y bueno, con este toque tan personal, tan rico que le das, Irene, y te agradecemos Ay, pues qué bella. que nos compartas un poquito acerca de todo lo que sabes, ¿no? Pero sobre todo aquello de lo que hemos vivido, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Claro, la experiencia propia. Así es, Irene. Pues bueno, vamos a esperar un poquito si gustas. Son exactamente en punto de las 7 y bueno, pues empiezan a conectar. De repente sabemos que la tecnología nos ayuda excelente para empezar en punto y otras veces pues se tarda un poquitín, ¿no? Sí. Pero vamos a, este, a esperar un momento, ¿no? Claro que sí, Jessie. La verdad, este es uno de los temas que me súper fascinan. Creo que, hablando desde mi experiencia, hay muchísimas cosas que de aquí se pueden enriquecer. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No de qué, al contrario, gracias a ti. Pues como siempre, ¿no? Los invitamos a que vayan por su bebida preferida. Es toda una tradición, ¿no? Ya sé, yo traigo, mira, mi tecito con mi gatito, Qué que bonita por cierto, taza, está preciosa. sí se parece a mi gatita, por cierto. Ok. Y vamos viendo, ¿no? Cómo en esto que hablábamos de las experiencias, cómo cuando todo está permeado siempre en nuestra vida, ¿no? Guarda un equilibrio justamente como lo que hoy vamos a platicar un poquito, ¿no? La influencia de las cosas. Oye, y vayan poniéndonos de dónde son, cómo se llaman, de qué país, qué ciudad. Nos encanta saber quiénes son para contestar preguntas. Entonces, váyanos poniendo por ahí, Claro. las ciudades, ¿verdad? Así es. Pues mira, por acá nos empiezan a comentar, ¿no? Que nos saludan desde Aguascalientes. Tenemos, gracias Blanca por acompañarnos, que es parte de una guardería, de Puebla, del Centro Educativo Camino Real, ¿no? Gracias. Buenas noches a Ana, Valeria, Eunice, ¡Wow! Susana, ¡Padrísimo! 30 personas más que el chat no me deja leer por completo, ¿no? Pero me encanta y muchísimas gracias por estar acompañándonos. Los invitamos a que pues nos vayan dejando sus dudas, comentarios, sugerencias, ¿no? Para enriquecer pues este momento que es de nosotros, que solo nos vemos nosotras dos, pero bueno, detrás de la pantalla pues hay toda una comunidad y que de eso se trata. Oh, sí, qué bellos, que siempre nos están viendo. Muchas gracias. Sí, pues Irene, muchos ya te conocemos, ¿no? Y alguien más, ¿no? Entonces te pedimos si nos compartes un poquito quién eres y quién te trae, qué es este espacio que decidimos compartir contigo. Sí, Jessy, muchísimas gracias. Perdón por todos los que ya me conocen y que se van a tener que aventar todavía otra vez el currículum. Bueno, para los que no, pues yo soy Irene Velasco y me da muchísimo gusto estar en esta hermosísima comunidad de ¿Qué y Cómo? La verdad les agradezco muchísimo la invitación y que me reciban con sus brazos abiertos. Siempre es un agradecimiento y un placer. Yo soy ingeniera en computación, bueno, mi formación es más técnica. Sin embargo, tengo un emprendimiento en donde nos dedicamos a través de un acompañamiento parental a estar con papás, mamás y cuidadores que tienen pequeñitos de 0 a 6 años a hacer su apoyo en la crianza. Y nos enfocamos efectivamente en la filosofía de la crianza respetuosa basada en el amor. Todo a través de las neurociencias, por supuesto, y bueno, yo soy ingeniera, pero una de mis socias, ella es psicopedagoga con experiencia en primera infancia y con una maestría en neuropsicología. Además de un equipo increíble que está detrás de todo este acompañamiento, no solamente de psicología y psicopedagogía, sino también un equipo técnico. Y bueno, a mí este tema me gusta mucho. He hecho algunas certificaciones en referencia al desarrollo infantil temprano, a derechos humanos y me encantó el tema de los niños. Y también de la ciencia de datos a través de la crianza respetuosa, en donde se busca demostrar a través de la ciencia cómo la crianza respetuosa y amorosa realmente tiene un impacto positivo en las sociedades, ¿no? Entonces, pues esta es mi experiencia, Jessie. Gracias, Irene. Y ciertamente, ahorita mientras te escuchaba, ¿no? A veces creemos que hay cosas que se ponen de moda, ¿no?
Y pareciera que la crianza amorosa es como un término que solo es una moda, pero que realmente tiene un trasfondo tan hermoso, ¿no? Tan impactante y que, bueno, nos lleva a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra propia relación? ¿No? Que ese es un punto bien, bien interesante y cómo esta se refleja con nuestros chiquitos, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, y no sé si pueda compartir, porque me gustaría poner así algo rapidísimo de algo que acabas de mencionar que me hizo muchísimo sentido ahorita que estabas diciendo esto de ¿sí puedo? Sí, dame un minutito. Solo déjame. En el que platicamos, y bueno, mientras lo compartes, y si no, lo decimos después, lo ponemos después, es que pues el amor es una energía que se transmite, ¿no? Más allá de ser algo que se platica y se expresa. Y bueno, aquí pongo un cuadrito que a mí me gusta platicar muchísimo, en el que habla acerca de nuestras fuerzas básicas, nuestro poder personal, habla acerca de la visión de cómo nosotros podemos utilizar nuestra energía, de nuestra emoción, expresarla en diferentes formas, ¿no? Y por ejemplo, nosotros al ser entes energéticos tenemos cierto nivel de calibración de energía, y me gusta muchísimo cuando hablamos nosotros pues del amor, ¿no? El amor nos genera muchísimas cosas muy, muy bonitas. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de las emociones, podemos ver una línea en donde la línea para abajo no son emociones con connotación 100% positiva, sin embargo, que las tenemos que vivir porque somos seres humanos, ¿no? Es inevitable, y las que tenemos que nos hacen ser mucho más positivos y que nos traen muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, cómo a través de nosotros estar elevando nuestro nivel de calibración de nuestra energía, nos lleva a generar cosas mucho más positivas. Y si podemos ver, nosotros el amor lo tenemos en un nivel de calibración de 500, que es una energía pues muy alta, y donde nuestro nivel de conciencia es el amor, ¿no? La visión de la vida es benigna, y bueno, le dicen la visión de Dios es amoroso. Y lo que a mí me gusta mucho mencionar es que nuestros pequeños, nuestros chiquitos, están prácticamente en estos niveles de calibración superiores, y donde nosotros deberíamos de estar junto con ellos, ¿no? Muchas veces, si te fijas en el nivel de abajo, hay una emoción, hay una energía que nosotros sentimos mucho por todo lo que estamos trayendo en nuestro contexto, que es el tema de la culpa. No sé si a ti te suene, pero nos suena a nosotros muchísimo cuando platicamos con más mamás, cuando estamos en comunidad. A mí me pasa también, a todos creo que es una emoción que sentimos mucho, que es el tema de la culpa. Y fíjate que es la penúltima más baja, es la energía penúltima más baja. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo estas emociones, algo de lo que me gustaría hacer, que hiciéramos conciencia a todos, es que el tema de la culpa, que es una emoción que a lo mejor pudiéramos creer que es menos maligna que el coraje o el orgullo, pues si te fijas está mucho más baja y nos puede hacer mucho más daño en el entorno de lo que estamos viviendo. Así es que es muy importante nosotros reconocer nuestras energías, nuestra frecuencia, nuestra calibración, para entonces buscar llevarla a un nivel más alto, y que esto nos dé los beneficios de toda esa armonía que va a través de esta calibración de energía. No es fácil, es un proceso que se tiene que hacer pues todos los días, ¿no? Pero es una herramienta de conciencia muy importante, porque tú lo decías hace ratito, es algo que percibimos que empieza desde nosotros mismos, ¿no? Así es. Y bueno, Irene, nos has dejado, nos has abierto un abanico enorme, ¿no? Para detenernos y cómo me siento, cómo vibro, ¿no? Me hiciste pensar en estas cosas cuando nos abrazamos, ¿no? Que bueno, hoy nos hemos aprendido a abrazarnos de maneras distintas, ¿no? Y que también Por la hemos, distancia lo dices, ¿verdad? exactamente, ¿no? Y que también hemos descubierto que trae cosas muy buenas, ¿no? Y en estos términos de esta tablita que nos compartes, pues también que vibran bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y que si no vibran bien, pues reconocerlas a tiempo y saber que no están vibrando bien, y cómo hago para dejar de vibrar ahí e irme a vibrar a otra sintonía, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de que no estamos en la vibración adecuada, ¿no?
Claro, por supuesto. Irene, cuéntanos un poco, seguimos agradeciendo también, antes de pasar a este tema que es un tanto extenso, a todos los que nos siguen acompañando, ¿no? Tenemos a Susana desde Chile, ¿no? A Araceli de Tehuacán, de la alcaldía de Azcapotzalco, de Puebla, de varias estancias infantiles. Muchísimas gracias y pues Buenísimo. seguimos leyendo y les invitamos a que nos compartan, por favor, sus dudas y comentarios. Irene, cuéntanos un poquito qué es esto de la crianza amorosa, ¿no? Y que nos acabas de hacer una relación con el cuerpo de manera maravillosa, ¿no? Sí, bueno, me gustaría también comenzar con el tema de, pues, ¿qué es el amor, no? Primeramente me gustaría comenzar con que todos recordáramos el día de hoy, y bueno, eso me gusta mucho decirlo en las pláticas, porque a mí me gusta que nosotros pensemos en nosotros como nosotros de chiquitos. Y no quiero que ahorita estemos juzgándonos de si nosotros como papás o como cuidadores somos o no amorosos, porque nuevamente regresamos, una vez que nos empezamos nosotros a calificar, nos bajamos esa tablita de la energía y empezamos a bajarnos hasta llegar a la culpa y decir, ay no, y entonces habíamos dicho, ¿no? La energía de la culpa es la penúltima más baja, entonces no quiero que se vayan para allá. Lo que quiero es que ustedes piensen en su yo chiquito o en su yo chiquita y que piensen en ustedes como cuando eran pequeños. Y entonces, bueno, esto es lo primero con lo que quiero comenzar, para que si quieren hacer algún tipo de reflexión, lo hagan con ustedes mismos, como ustedes en su experiencia de hijos. Y también que seamos un poco compasivos con nuestros papás, porque al fin de cuentas nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron y no hay mejores papás que nuestros propios papás. Entonces hay que ser compasivos, digo, ya somos adultos y buscar ese equilibrio, porque al mismo tiempo tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y es una forma de tener este círculo virtuoso, ¿no? Bueno, perfecto. Y entonces, el amor, pues habíamos hablado de que el amor es una herramienta súper positiva y poderosa, ¿no? Lo vimos en el cuadrante que está dentro de las energías más altas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa energía que está en esa frecuencia alta, también lo podemos comparar en que nuestros hijos por naturaleza están en esas energías altas. Entonces, nosotros, al estar conviviendo con nuestros pequeños porque nos amamos mutuamente, pues resulta que ambos estamos en esa misma frecuencia. Pues esa frecuencia es una frecuencia muy poderosa, es una frecuencia transformadora, ¿no? Es una frecuencia que es transformadora porque se ha demostrado de los beneficios que tiene en el cuerpo, en cómo a nosotros nos impacta en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Entonces, cuando los doctores en neurociencias empiezan a estudiar el cerebro, se dan cuenta de que estos químicos que nosotros empezamos a soltar en nuestro cerebro en el momento en el que estamos haciendo esas interacciones amorosas, pues son, y lo quiero decir en palabras muy simples, es como si fueran vitamina para nuestras conexiones neuronales, vitamina para nuestro propio cuerpo. Es beneficioso. Hay unos libros que les llaman los jugos de la felicidad, ¿no? Todos esos químicos que se ponen en nuestro cerebro. Entonces, se ha demostrado que esos químicos que estamos agregando a través del amor son muy positivos para el desarrollo de nuestros pequeños. Entonces se han hecho comparativos entre las familias y los resultados de los pequeñitos que tienen una vida amorosa a los pequeñitos que carecen de ella, de cómo esto prevalece positivamente en el transcurso de su vida. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la plática pasada acerca de la importancia del desarrollo infantil temprano, en el que les ponía las dos imágenes en la diferencia de los pequeñitos que tienen un desarrollo con más motricidad, con más, ¿cómo se dice? Estímulos, pero también con mayor amor, ¿no? El amor mismo genera, impulsa, incrementa, maximiza el desarrollo cognitivo, emocional, salud mental de nuestros pequeños. Entonces, por eso es que la crianza amorosa es muy importante. Pero el amor no se puede fingir, ¿no? El amor se siente, el amor nace de adentro. Entonces, por eso es que también no a todo mundo se le puede exigir una crianza amorosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestros pequeñitos con cuidadores que no son a lo mejor de la familia, porque en la familia la mayoría amamos a nuestros sobrinos, ¿no? No le podemos nosotros exigir a un cuidador que no es de nuestra familia que ame a nuestros hijos.
pero sí le podemos pedir y hasta vigilar que se le respete, ¿no? Que se le cuide y se le respete, se le cuiden sus derechos a los que es sujeto o sujeta, y por eso es que existe la crianza respetuosa y la crianza amorosa, porque el amor es algo que se da, el amor es algo que existe y que también se va promoviendo y se va cultivando, ¿no? Pero no se le puede exigir a nadie que ame a alguien. Entonces, por eso existe como esa diferencia entre la crianza respetuosa y la crianza amorosa. Cuando existe la combinación de ambas, es pues este círculo virtuoso del que hemos hablado a través de las diferentes charlas. Y bueno, básicamente es utilizar el amor como una herramienta poderosa de transformación. ¿Y sabes a quién es la primera persona que transforma el amor? Por supuesto. A uno mismo, ¿no? A uno mismo es al que lo transforma. La verdad es que yo creo que igual que muchos hemos vivido amor y desamor, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber vivido la experiencia de que a una persona me mostrara cómo es el amor real, completo. Entre ellos son nuestros padres, pero muchas veces damos por sentado que son nuestros padres, ¿no? A veces cuando lo vives en una experiencia extraordinaria más allá de la familia, dices, qué bonito es conocer esas herramientas que son tan poderosas y tan transformadoras, donde lo primero que nos transforma, pues, es a nosotros mismos. Claro, y que son un sostén, ¿no? Por ejemplo, acá nos comenta y nos pregunta Areli, ¿qué pasa con el amor con esta pandemia? ¿No? Qué pregunta tan más interesante y reflexiva, ¿no? Sí, ¿qué pasa el amor? Me gustaría indagar un poquito más en a qué se refiere, como que, qué pasa con el amor. ¿Por qué será la pregunta? Si Areli nos puedes, Araceli, perdón, nos puedes ir comentando, lo cierto es, ¿no? Que el amor es algo que es, que existe, ¿no? Y que no es algo como que pudiera, que se corta o que deja de existir, ¿no? Yo creo que esto es algo muy, muy importante y que podamos rescatar. Mientras te escuchaba, no pensaba, con este pequeño ejercicio que nos haces, ¿no? En esta yo pequeña, ¿no? Y cómo vamos transitando alrededor de quiénes son esas personas que van poniendo como eslaboncitos, que van construyendo, ¿no? Que nos van fortaleciendo en estas cosas donde el amor solo es, ¿no? Solo se siente, ¿no? Donde no está condicionado, porque este es un punto bien importante, ¿no? A veces las creencias, ¿no? La misma educación heredada, ¿no? Nos han hecho creer que el amor es como condicionado, ¿no? Y oh, grave error, ¿no? En esta parte es bien, bien importante y es algo que, pues como un mito, ¿no? Que intentamos romper de manera importante y sobre todo la parte respetuosa de la que hablas, ¿no? En muchos crecimos, ¿no? Incluso escuchando discursos donde los niños, pues son niños, ¿no? Y pareciera que no entienden ciertas cosas, ¿no? Y entonces, bajo ese concepto, bueno, es como si no fueran merecedores de, ¿no? O que no estuvieran en edad adecuada de comprenderlo, de sentirlo, ¿no? De repente eran comentarios que finalmente nunca fueron, y eso es importante rescatarlo, con una intención de minimizar, pero que nunca nos los cuestionamos y hoy sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y porque hay evidencia científica que demuestra, ¿no? El impacto de alguien al que se le demuestra el amor desde el principio, desde el inicio, desde la gestación, a cuando alguien es sometido a experiencias de desamor, tristemente, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de cosas que pueden suceder. Tiene mucho que ver también la resiliencia de la persona, el carácter, el ADN, otras personas que generan ese equilibrio en el amor, no sé, pueden ser muchísimos factores. Eh, Sin embargo, creo que ahorita cuando estamos realmente en una generación en la que hay mucha documentación y en la que hay mucha proliferación acerca de lo que el amor significa. Y me encantaba cómo iniciaste cuando decías el amor es ahora sí que dar esa libertad, dejar ser y dejar ser, ¿no? Yo ser yo. Esa es la primera persona a la que uno debe amar, es a sí mismo. El amor nace del amor que yo me tengo a mí misma, que ustedes se tienen a sí mismos, y es en la capacidad en la que yo me puedo amar, es en la capacidad en la que yo puedo permitir a los demás que se amen a sí mismos, ¿no? Porque el amor propio es bien importantísimo en el tema del amor.
Y me encantaba, hay un psicólogo muy famoso en el tema de la primera infancia y me siento muy mal de no recordar su nombre, y que también es biólogo. Y me encantaba muchísimo porque él dice, yo soy biólogo y yo puedo reconocer, ahí entró como que su experimentación en el tema del amor y decía que el amor es como el reino animal. Un águila nunca está esperando que un león se comporte como un águila, ¿no? Y un león no está esperando que el chimpancé se comporte como un león. Todos ellos no esperan otra cosa más que los demás sean ellos mismos y ellos ser y respetarse como ellos mismos. Por supuesto que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de mejorar y de tener nuestra mejor versión de sí mismos, ¿no? Pero es eso, solamente eso, nuestra propia mejor versión. Y cuando nosotros hablamos de nuestros pequeñitos, es ayudarlos a ellos a ser su mejor versión en el camino del andar a la velocidad a los que ellos puedan ir haciendo ese moldeaje poco a poco, ¿no? Pero es bien difícil porque a veces nosotros queremos que vayan a nuestra velocidad y que esa mejor versión sea como yo quiero que sea, como mi expectativa de su mejor versión, cuando realmente su mejor versión es lo que ellos deseen ser o tengan en ese momento la capacidad de ser. Que también al mismo tiempo es nosotros somos nuestra mejor versión hasta donde tenemos nuestra capacidad de ser nuestra mejor versión, ¿no? No podemos más allá de eso. Claro, y acabas de darle en un punto clave, ¿no? En esta parte de respetar y de comprender, ¿no? De respetar el propio ritmo, la individualidad del otro, pero no puedo hacerlo, ¿no? Generalmente a veces como papás, ¿no? Como mamás, como cuidadores, nos angustiamos un tanto, ¿no? ¿Cómo hago para que esté bien? ¿Cómo le enseño a que sea feliz? ¿No? A que pueda comprender. Y en esa parte me enredo y dejo de ver quién es, ¿no? Y, por supuesto, mucho antes, quién soy yo, ¿no? Me encanta lo que dices. Y esta parte, a mí te invitaría a que pudiéramos ahondar en esto. Acá en los comentarios, por ejemplo, Anaís nos pregunta, ¿no? ¿Cómo establecer límites a los niños de una manera amorosa? ¿No? Sí. Bueno, a mí me gustaría comenzar con algo, este, y se los platico desde mi experiencia. Yo tuve la fortuna, y les voy a decir ahorita fortuna, de poder vivir el amor y el desamor en mi infancia. Y digo la fortuna porque ahora lo veo así. A lo mejor en su momento no lo veía, pero hoy sé que con eso puedo hacer algo con eso, ¿no? Entonces, todo mundo somos afortunados de nuestras experiencias si nosotros decidimos hacer de eso una fortuna, ¿no? Y algo que yo pude vivir en ese camino es las dos personalidades de hacerlo, de los límites con amorosos y los límites no amorosos. Así hasta cierto punto extremos, ¿no? Lo que te puedo decir y lo que también la neurociencia dice es, primeramente, los pequeñitos aprenden con el ejemplo, ¿no? Es modelando. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere poner un límite y en ese límite nosotros somos eh, sin quererlo, porque nuevamente quiero regresar a que nosotros estamos sin queriendo repitiendo nuestras enseñanzas y que por eso son estas pláticas, para que nosotros podamos romper con esos paradigmas que se nos enseñaron cuando éramos niños, en el que vamos a repetir algo que se nos enseñó y a lo mejor es un grito o es un golpe o es un maltrato. Hay diferentes tipos de violencia, puede ser ver o jalonear, ¿no? En poner ese límite. Cuando nosotros hacemos eso, estamos modelando a los pequeños, indicándoles que eso es permitible. Primeramente les estamos enseñando a los pequeños que violentar es correcto, ¿no? Para empezar, yo creo que desde ahí nosotros necesitamos hacer un reaprendizaje de qué es lo que nosotros realmente le estamos enseñando a nuestros pequeños. Y por el contrario, cuando nosotros somos compasivos y somos amorosos con nuestros pequeños, ellos aprenden eso, que se puede demostrar y se puede dar amor y está bien, ¿no? Y está muy bien, de hecho. Se han hecho muchas resonancias magnéticas en los pequeñitos en el momento en el que se les da una instrucción violentada o una instrucción no violentada. Y la verdad es que el cerebro reacciona de diferentes formas. Los químicos que se dan en el cerebro son de diferente forma. Y aunque nosotros creamos que va a aprender más rápido, pues la realidad es que no es que esté aprendiendo más rápido, sino que se está limitando por no recibir un golpe o por no recibir un grito.
pero ese aprendizaje es a corto plazo, realmente no tiene un impacto a largo plazo. Entonces, por eso para nosotros, lo primero es que si nosotros ya estamos conscientes, y te lo digo porque a mí me pasó, es que si nosotros ya estamos conscientes que vamos, que tendemos a hacer sin querer tratar de poner un límite que no es de una forma amorosa, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es una pausa con nosotros mismos. Y de verdad es mejor a nosotros hacer esa pausa. Digo, claro, el niño no tiene que estar en ningún peligro, ¿verdad? Por supuesto, no le voy a dejar de enseñar un límite a un acantilado. Por supuesto que lo tengo que quitar de ahí. La seguridad de nuestros hijos siempre es primero. Pero si no está en juego su seguridad y yo siento que vamos a pasar ese límite, a lo mejor hacer una pausa, hacer una respiración. Hay respiraciones las cuales nos ayudan a bajar nuestro nivel de estrés. Los invito siempre a que recuerden esta plática y se acuerden de su de su niño interior, de su niña interior, y se acuerden de ustedes cuando eran pequeñitos y cómo les hubiera gustado que les dieran esa instrucción. A los pequeñitos, dándoles una instrucción con amor, puede ser que ellos en ese momento no lo entiendan tan bien, pero es un proceso de aprendizaje y de repetición. Y es repetir y repetir y repetir y repetir. La verdad es que también sería con el golpe, con el castigo, con el regaño, también va a ser de repetir y repetir. La diferencia es que el aprendizaje es mucho más fuerte a mucho más largo plazo y la relación entre padres e hijos o cuidadores e hijos se fortalece porque, y además eso también lo vamos nosotros a agradecer muchísimo, porque la relación que hoy estoy fortaleciendo en mis pequeñitos me va a ayudar muchísimo a aquellos momentos en los que más vamos a necesitar esa relación. Por lo regular, la adolescencia. La adolescencia y aquellos momentos en los que ellos necesiten confiar en alguien. Puede ser que no sea la adolescencia, puede ser la misma primaria. Y cuando ellos necesitan confiar con alguien, ¿con quién creen que van a ir primero? Con quien sientan ese vínculo afectivo fuerte, con quien sientan que esa persona va a dar ese soporte emocional que están buscando. Muchas veces después nos decimos, ¿por qué no vienen conmigo? ¿No? Porque ya no me platica, porque muchas veces tiene que ver eso también, porque los vínculos están débiles, no digo que siempre, pero muchas veces. Entonces, porque los vínculos están débiles, entonces hay que fortalecer ese tipo de vínculos, relajarnos nosotros y replantear la instrucción que queremos dar, pensando en cuál es la mejor forma, la más poderosa. Y no les digo que siempre le tienen que estar dando besos, porque muchas veces se confunde, ¿sabes? Se confunde que el amor es estar dando besos y no, el amor, tú puedes poner un límite y estar firme, un límite tiene que ser firme y no precisamente gritar, no precisamente regañar, no precisamente golpear, firme hasta aquí. Tenemos una charla de límites que hicimos también con esta Nat acerca de, a ver si luego les ponemos el link de lo que son los límites y lo que son las reglas en casa. Y bueno, los límites hablábamos que es como una cancha de fútbol en la que tú decides cuál es el perímetro de esa cancha y donde ya no pueden pasar. Esos límites también están muy conformados con los valores de tu familia y entonces tú defines esos límites y tú sabes que no pueden pasarlos, no pueden rebasarlos, pero puedes decirles y explicarles, dependiendo de la edad, que entre más van avanzando, más vas a ir pudiéndole explicar. Entonces le explicas firmemente, si en ese momento lo quieres rebasar, pero si apenas vas a poner los límites, le puedes explicar tranquilamente el por qué estás poniendo el límite, explicarle que ese límite también es para su bien y tú estás preocupada, no preocupada, tú estás, nuestra función como padres es ver que ellos estén bien y este límite es para eso, para que ellos estén bien y porque los amamos, les estamos poniendo ese límite, es parte del amor, ¿no? Entonces, decirlo tranquilamente, que ellos lo sepan. Lo mejor siempre es poner un límite antes de que lo rebasen. Es como si nosotros vamos en un carro y rebasamos las millas por hora y nos quieren poner una infracción y nunca nos avisaron, ¿no? Entonces, lo importante es que ellos estén conscientes de cuál es el límite antes de que nosotros digamos es hasta aquí. A veces se nos va a pasar, a veces no lo vamos a hacer y en ese momento lo vamos a marcar porque no se nos había ocurrido, está bien, pero si lo podemos hacer planeado es mucho mejor. Nosotros tranquilos, serenos, recordando que ellos son unos niños y su cerebrito está en formación. Entonces, en ese momento, nosotros recordar eso y recordarnos a nosotros de chiquitos cómo nos habría gustado que nos hablara un adulto. Y
ser compasivo, entonces contestar sus preguntas, ser compasivo en responder, porque a veces creemos que somos muy claros. Recordemos que el cerebro de nuestros pequeños es chiquito y a veces no entiende todas las palabras, no entiende todos los sentidos. Explicarle lo más que podamos, resolver sus dudas y repetir la instrucción las veces que sean necesarias cuando suceda con calma, con tranquilidad. Pues prácticamente creo que lo dije muy largo. Me encanta. No, me encanta, Irene, porque mientras te sigo, si pudiéramos hacer como un checklist, ¿no? Sería como, a ver, si yo quiero, yo papá, yo mamá, cuidador, ¿no? Quiero poner un límite justo antes de que suceda algo, ¿no? Que sería el mejor de los escenarios, que también, como bien dices, hay cosas que nos pueden suceder que jamás nos pasó por la mente, ¿no? Una de ellas, si pudiéramos poner en este checklist, sería, bueno, si yo fuera un niño, ¿no? O niña de la edad de mi hijo o hija, es, uno es, este límite lo puede llevar a cabo alguien que lo ame, ¿no? O cuando está al cuidado solamente, para la redundancia de un cuidador, pero también este límite también le cuida el respeto, ¿no? Que sería como estas dos mediciones. La siguiente, el siguiente como punto a palomear es cómo se lo puede expresar. Esto que decías es bien importante, ¿no? Las palabras. A veces tengo mi idea, pero cuando intento traducírsela, de repente no puedo estar tan seguro, ¿no? De que él o ella me pueda entender. Y quizá entonces en mi confusión me confundo más porque yo le veo carita como de no te entiendo, ¿no? Y quizá eso si no es un buen momento, me genere muchas emociones que no puedan ser las más adecuadas, ¿no? Y entonces el límite no pierda como todo su objetivo, ¿no? Y si le pusiera un cuadrito más abajo, yo quiero poner ese límite porque creo que es necesario para mi hijo o mi hija, ¿no? O porque creo que es necesario para mí, ¿no? Y yo creo que ese punto es muy importante, ¿no? Donde es básico ser amables, ser compasivos, como bien lo decías, con uno, como papá, como mamá, como cuidador, ¿no? De repente, ¿no? A veces el amor se nos desborda, ¿no? Y entonces creo que si pongo una cerca o esta cancha de fútbol está bien marcada, solo pareciera a mis ojos que es funcional, ¿no? Y no necesariamente es para nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Entonces, lo pondremos en comentarios, pero creo que podríamos generar como esa checklist muy rápida, ¿no? Desde esta visión chiquitita, como nos invitabas al inicio de la charla, y también poderla mirar desde esta parte adulta, ¿no? Yo creo que eso puede ser como un buen respirar para nosotros, ¿no? Como papás, como cuidadores, donde nos va a ayudar como a regular un tanto esa angustia siempre por querer hacerlo bien, ¿no? Porque ese es otro de los puntos importantes, ¿no? De repente brincamos como en esta balanza de las cosas y sobre todo rescatando la parte del amor de lo que hablabas, que es bien importante, ¿no? Cuidar justamente la parte del respeto. Y hablaban hace un rato de la pandemia, que ya no nos comentaron por acá, pero me gustaría rescatar, ¿no? Que la pandemia nos ha dado la oportunidad de poder hablar de eso que sentimos, ¿no? Y que creo que es un punto importante donde podemos propiciarlo, ¿no? Ya sea para quien ama a nuestros hijos o para quien está al cuidado de ellos, ¿no? Que tengamos esa libertad, que podamos construir ese hogar, ese espacio, ¿no? Donde se pueda hablar de manera libre de lo que siento, ¿no? Sí, Sin importar si es como tan grato, ¿no? Sin importar que si desde mis ojos como adulto creo que es el momento para decirlo o no, ¿no? Porque ahí entra otra vez mi necesidad de cuidar, quizá, y no necesariamente es el mejor momento, ¿no? Entonces, eh, pues la pandemia nos ha dado esto, ¿no? Esta parte de ir jugando con el amor y de permitirnos y de permitirles, ¿no? Por añadidura, esta expresión en todos los sentidos, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, sí creo, nos comentan por acá en el chat, ¿no? Que, bueno, ¿cómo podemos ir haciendo esta parte de los límites, esta crianza hoy dentro pues del hogar? Y hemos hablado un poquito de esto. Yo creo que les dejaremos al final de la charla este checklist que insisto que creo que nos puede servir y ojalá pues nos regalen ahí sus comentarios. Seguramente será un buen ejercicio de podernos mirar hacia adentro, ¿no? Sí. Hace rato me comentabas un tema que me gusta mucho, que me parece bien válido y súper fuerte. Porque muchas veces sin querer repetimos esos límites, esas normas que queremos poner a nuestros pequeños, que la realidad es que a lo mejor ya no hacen mucho sentido en nuestras vidas. Pero como a nosotros nos los enseñaron, creemos que está bien, tenemos ese paradigma, tenemos esa idea muy enraizada, ¿no? Entonces, eh,
algo que uno de los tips que mostramos en Eli es cuáles son nuestros valores como familia, ¿no? O yo como persona, mi pareja, qué queremos hacer en nuestra familia, sentarnos y platicar esos valores y de esos valores también podemos encuadrar nuestros límites y nuestras normas, ¿no? De tal forma que nosotros veamos entre los límites que nosotros habíamos creído que hay que poner porque está bien, ver si eso realmente me va a llevar a mi pequeño y a mi familia al bien mayor que estamos buscando. Por ejemplo, si yo quiero que nuestros pequeños, bueno, ya no en valores, sino en características de la familia exista, el que cada uno pueda expresarse, el que cada uno pueda dar su punto de vista, porque queremos hacer un pensamiento crítico, que a mí me encanta ese tema de impulsar en los niños el pensamiento crítico, pero es bien fuerte, porque es bien padre cuando se critica de afuera, ¿verdad? Pero cuando el pensamiento crítico empieza en la familia, ya la cosa ya no nos gusta tanto. Entonces es muy, muy fuerte, pero imaginemos que queremos tener un pensamiento crítico en nuestros pequeños, entonces eso significa que tenemos nosotros que pensar, en que les tenemos que ceder la palabra, en que tenemos nosotros también que ser respetuosos ante sus opiniones y dejar de tomar personal muchas cosas, ¿no? Entonces, hay ciertos límites que en otras familias podrían decir, a mí no, a mí como papá no me puedes decir eso, ¿no? Porque esa familia así lo decide. Y otra familia decir, a mí sí, porque yo, yo estoy ayudando a mis pequeños a ser una mejor versión de sus pensamientos, ¿no? Entonces, eso se requiere de, pues la verdad, de muchísimo valor, se requiere de muchísimo juicio. Y entonces, si nosotros dijéramos, yo quiero que mis hijos tengan ese pensamiento crítico, entonces tengo que pensar también en cómo yo pongo mis límites y cómo pongo mis normas, ¿no? Para que hagan una congruencia entre lo que yo permito o dejo de permitir y lo que yo estoy buscando en el resultado de mis pequeños, pero es darnos un espacio para pensarlo, para conversarlo, ver los pros y los contras y al final de cuentas, si ustedes ven que ese límite no está funcionando, no está llevando, o bueno, la norma, cualquiera de los dos, pues la realidad es que pueden hacer un cambio, ustedes como familia, un cambio consciente, ¿no? Es importante que siempre haya esa opción, que ustedes no lo vean como que tiene que ser por ahí y no hay otro camino, ¿no? Claro que no. Las familias son muy, muy diversas y bendita diversidad, ¿no? Entonces, se pueden hacer cambios y el objetivo es que los hagamos conscientes. Lo malo es cuando no lo hacemos consciente y que estamos marcando una norma o un límite solamente porque así nos lo enseñaron, sin ponernos a pensar cuál es el resultado final de él, ¿no? Claro, y que entonces creemos que funciona y nos da una aparente seguridad, ¿no? Y me permito así ponerlo en esa palabra, una aparente seguridad, ¿no? Eh, Ciertamente podríamos pasarnos muchísimo tiempo tratando de poner o de dar estrategias, ¿no? Pero hemos hablado a través de diferentes charlas, como Sí, bien dices, ¿no? sí. Este, que tenemos puntos esenciales o elementos que ya están ahí, que los tenemos a la mano, ¿no? Y que nadie nos los va a dar porque solo los genero yo, como esta parte del amor, ¿no? Sí, Y me cierto, gustaría, perdón, sí, sí, adelante, adelante. gracias. Y ciertamente, ¿no? Sé que justo desde el amor, todas las personas que se rodeen, ¿no? Que estén alrededor de mi hijo, mi hija, si no los aman, al menos sí sé que lo van a respetar o la van a respetar, ¿no? Entonces esas son dos herramientas totalmente básicas que todos y todas tenemos y que ya están ahí, ¿no? Es como confiar también en nosotros, ¿no? Es permitirnos saber y decir, quizá habrá días en donde puedo tener toda esta claridad y hacer este checklist de la que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Y quizá habrá momentos, ¿no? Que no voy a hacer todo este checklist porque, como bien decías, la seguridad es algo que que no está en negociación en ningún momento, ¿no? Y a lo mejor, bueno, quizá mi reacción inmediata no sea la mejor, ¿no? Y a lo mejor le genera hasta un susto a mi hijo o a mi hija, pero sé que lo cuidé, ¿no? O la cuidé. Esta parte es muy importante, ¿no? La conexión, ¿no? La conexión y que uno de los mejores trabajos que podemos hacer, pues es invertir en nosotros, Sí, permitirnos cuestionarnos. Siempre se puede comenzar en cualquier momento, ¿no? No es espera mañana, ¿no? O puedo decidir decir, bueno, a ver, pues de verdad me puedo permitir, ¿no? Me puedo regalar, ¿no? El comenzar hoy de una manera distinta, ¿no? En el que me veo, desde cómo me mira al espejo y que también es una realidad que no estamos solos, ¿no? Que tenemos, de hecho, no
que hemos estado solos, ¿no? Hoy tenemos pues muchas opciones como la parte de la tecnología, ¿no? Pero también tenemos redes de apoyo que seguramente en algún momento, cuando la situación de salud nos lo permita, pues retomaremos también, ¿no? Tenemos herramientas como Eli, que me gustaría que nos pudieras comentar un poquito, Irene, de qué se trata Eli, ¿no? Y cómo nos puede acompañar también en este proceso, más allá de ayudarle a nuestro hijo, termina ayudándonos a todos, a nosotros como papás, ¿no? Mm. Muchas gracias por ceder este comentario. Fíjate que con Eli, la verdad yo he aprendido muchísimo de Eli. Me ha enseñado muchísimo. Gracias, Eli. Con Eli, que es, dice, el acompañamiento que damos para papás y cuidadores con pequeños de 0 a 6 años es un acompañamiento en el que buscamos pues ayudar a papá y a mamá, sobre todo cuando están en esa situación de conflicto, ¿no? Todo el mundo lo hace muy bien, la verdad hacen lo mejor que ustedes, que uno puede, y los pequeñitos, lo vuelvo a repetir, lo dije en la sesión pasada, no van a querer a otro papá y a otra mamá más que ustedes, ¿no? Eso porque, o sea, por supuesto los pequeñitos no quieren un cambio. Aquí a mí lo que me gusta mucho es cómo somos una mejor versión en esta etapa parental, porque pues la realidad es que la mayoría de nosotros pues no aprendemos fácilmente herramientas para hacerlo. Pero la herramienta del amor es una herramienta bien poderosa, porque nuestros pequeños nos sienten, nuestros pequeños están comunicándose con nosotros a través de esta herramienta y muchas veces nosotros oportunidad. Entonces, lo que queremos enseñar es que nos demos esa oportunidad y utilicemos esa herramienta. Y sobre todo porque este estilo de crianza, que es la crianza respetuosa y la crianza amorosa, trabaja en dos aspectos bien importantes, que son los vínculos afectivos que mejoran la autoestima y el apego seguro. Entonces, si hablamos del primero, son los vínculos afectivos, significa ese vínculo que existe entre mamá y el pequeño, papá y el pequeño, cuidador y el pequeño, pequeña, entre hijos, cuidadores, padres. El objetivo es que estos vínculos estén fortalecidos. Y eso ayuda muchísimo porque cuando yo tengo un vínculo fuerte con mis papás, un vínculo en donde mis padres me enseñan a mí que yo valgo y que yo soy amado o amada, pues yo aprendo a amarme, yo aprendo a que valgo. Entonces mi autoestima se desarrolla. Y la autoestima es una herramienta de vida para toda la vida, hasta que nos muramos, así tengamos 150 años. La autoestima es una herramienta que necesitamos para toda la vida. Y esa herramienta nos ayuda no solamente a ser plenos y felices, de verdad, nos ayuda en cosas tan sencillas como hasta pedir un aumento de sueldo, nos ayuda a tanto hasta como permitirnos tener una relación positiva, o permitirnos disfrutar de detalles, permitirnos de muchísimas cosas, ¿no? A veces no nos permitimos muchas cosas. Entonces, darnos esas oportunidades de amor hacia nosotros mismos, porque sabemos que valemos. Y entonces regresamos nuevamente al tópico primero, ¿no? Yo me permito a mí, yo valgo, yo me dejo ser y al mismo tiempo reconozco que los demás son, y los reconozco. Y por otro lado, también trabajamos el apego seguro, en donde el apego seguro es una herramienta en la que nos genera seguridad. Y bueno, el apego seguro dice es que los pequeños deben tener a alguien que les provea día a día de alimento, sustento, herramientas, amor y alimentación todo el tiempo, cada vez que ellos lo requieran. Entonces, si ellos necesitan en ese momento que les cambien el pañal, que les den de comer, que puedan jugar con ellos, tenerlo ahí. Eso significa que los pequeñitos que van aprendiendo a que hay alguien que les dé y les provea de esa necesidad, se da una seguridad. Por el contrario, si nosotros no atendemos sus necesidades de alimentación, de juego, de amor, de sueño, de limpieza y todos esos derechos que ya habíamos hablado de ellos, entonces ellos en la repetición van a creer que no va a llegar porque ya aprendieron 2, 3, 4 veces o tristemente muchas más que eso no va a suceder. Y entonces sucede algo que es el apego inseguro y otro tipo de apegos que no son positivos. Entonces el positivo es el apego seguro y eso nos da seguridad como personas, que también es una herramienta para toda la vida. Es diferente la autoestima a la seguridad. La autoestima es yo me amo, yo me quiero a mí mismo, yo valgo y la seguridad es yo puedo hacerlo, lo voy a lograr,
me atrevo, doy el paso, doy la acción, ¿no? Entonces son dos herramientas súper positivas que ayudamos a papá y a mamá y cuidadores en que vayan utilizándolo. A lo mejor no se los explicamos así como en este live y que por eso hacemos estos lives para que exista esta comunicación, pero realmente todas las herramientas que existen día a día y los consejos están pensados en estos dos pilares muy importantes pues de la crianza. Y pues Sí, así los papás nos van haciendo preguntas, nos van diciendo sus retos y la verdad es que es un autodescubrimiento. De hecho, estaba platicando con una de mis socias que también es parte del programa y decía, es que es un descubrimiento como persona, ¿no? Que nos ayudamos nos ayuda esta herramienta a redescubrir quiénes somos nosotros, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra situación actual y empezar también a trabajar internamente, ¿no? Es un proceso interno, un viaje hacia adentro de cada uno de nosotros. así es, tal cual. Gracias, Irene. Y ciertamente, ¿no? Por ejemplo, acá en los comentarios nos preguntan cómo hacer llegar estos conceptos, ¿no? Que compartan estos valores desde un centro de trabajo, desde casa. Ciertamente, bueno, pues en esta parte del respeto, ¿no? Siempre el mejor ejemplo, pues soy yo, como bien decías al inicio, ¿no? Cuando yo vivo mis propios valores, ¿no? Cuando genero el respeto también hacia los demás y hacia los míos, bueno, pues podemos hacer a través pues de compartir publicaciones justo como estas, ¿no? Algunos artículos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues siempre tenemos, cuando tenemos acercamiento con los niños, la oportunidad de llegar a ellos y de mostrarles panoramas distintos, ¿no? Ya a veces los canales de los niños son quienes indudablemente tocan mejor, digamos, los corazones de los papás, ¿no? O de sus propios cuidadores. Creo que desde ahí es un trabajo, como bien decías, de todos los días, de todo el tiempo, ¿no? Es como cuando crece un bambú, ¿no? A su tiempo, en su momento, despacio, ¿no? Y quedará buenas cosas. Esta parte también es importante y que también nos podamos propiciar de espacios de mucho crecimiento, ¿no? Y de podernos cuestionar, de podernos apoyar a través de servicios como el que tiene él y a través de los espacios como los que generamos en qué y cómo, ¿no? Donde nuestro principal trabajo, ¿no? Y nuestra razón de ser es cuidar, ¿no? A las mamás, a los papás, a los cuidadores en esta primera infancia, ¿no? Cuando nosotros a través de estos espacios nos podemos escuchar y digo, me pasa exactamente lo mismo que a ti, ¿no? Y entonces juntos podemos vivir esto, ¿no? O me doy cuenta que no soy tan mala, porque de repente puede ser muy poco justa con uno mismo, nos permitimos aligerarnos, ¿no? Y eso, sin que uno se dé cuenta, sin que uno lo piense, nuestros hijos o nuestras hijas lo perciben, ¿no? No se van a, ellos no van a mirar si estoy ahora con esta pandemia que tenemos, qué estoy haciendo delante de una pantalla, ¿no? Pero sí van a sentir, ¿no? Cómo vibra mamá, ¿no? Cómo vibra papá o ese cuidador. Eso es indudable y no importa la edad que tenga, ¿no? Eso es indudable. Entonces, la invitación, pues, es que nos demos esa oportunidad de cuidarnos y de dejarnos cuidar, de escucharnos, de fortalecernos, de tomarnos de la mano, ¿no? En esta parte emocional y entonces poder crecer, ¿no? Sí. Yo creo que esta parte es bien importante y bueno, sigo agradeciendo que nos sigan acompañando. Hay 86 personas con nosotros y una disculpa ¿Me por no dejas, poder leer a no, todos. me dejas contestar esta pregunta que decía, no sé quién la hizo, que decía ay, no sé cómo vi bien la pregunta, pero entiendo que es en el entorno de trabajo, ¿no? En el entorno de trabajo. Y nos preguntan, por ejemplo, que Ana José nos dice, en esta diversidad de familias existen algunas que no implementan una crianza amorosa, sin respeto y con cariño a los niños. ¿Cómo poder ayudar desde un centro educativo cuando se identifica un niño carente de esos valores y sentimientos? Sí. Este, fíjate que este tema lo hemos tenido desde hace muchísimo. La realidad es que nosotros sí podemos, creo yo, influenciar. Todos nosotros somos influencia. Y así todos nosotros nos influenciamos de los demás. Entonces podemos, yo creo, generar una influencia, platicar con la familia, platicar y ver el estado de conciencia de los padres. Porque recordemos, todo esto tiene que ver con nuestro estado de conciencia. Y hace rato en la otra pregunta que hablaban del trabajo, pues es lo mismo y quería exactamente decir ese tema.
es nuestro estado de conciencia en el que vivimos. Entonces, en el momento que nosotros nos damos cuenta de que estamos rebasando límites, de que estamos rebasando el respeto ante los demás, hacia los demás, el que la gente busca a lo mejor rebasar el respeto que me deben de tener, es el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, recordar que no toda la gente tiene el mismo nivel de conciencia y que es un trabajo personal que va al tiempo de cada uno y donde nosotros podemos influenciar hasta cierto punto. Eso quiere decir que en algunos generaremos muchísima influencia y a lo mejor muchísima gente se va a enamorar del tema por lo apasionadas que le platiquemos o porque se inspiren por tu comportamiento o porque se inspiren por tu familia, ¿no? Sin embargo, hay otros que no lo van a notar nunca. Y yo te lo digo desde mi experiencia personal. Este proceso que yo he tenido cuando descubrí el amor y cómo es una herramienta de vida, la verdad es que yo no lo he tenido toda mi vida. Es una realidad y no sé si con esto se conecte alguien conmigo, pero yo no he tenido esta herramienta toda mi vida. Antes de yo conocer esta herramienta como una herramienta poderosa de vida, pues yo tenía otro nivel de conciencia. Y ahorita puedo reconocer a aquellas personas que tenían el nivel de conciencia que tengo yo hoy en el 2021 porque me doy cuenta que esas personas, cómo reaccionaban y me doy cuenta que es como reacciono yo, ¿no? Que ellos reconocen que yo estaba en otro nivel de conciencia y que no me iban a poder hacer cambiar en ese momento porque mi nivel de conciencia no me lo iba a permitir, a menos que ellos me ayudaran a cambiar ese nivel de conciencia. Y es lo que nosotros, ese es el proceso que se tendría que seguir. A veces estamos más abiertos, a veces no, a veces la misma vida nos hace regresar al punto de hacer conciencia, pero Claro. bueno, ahora sí que cada quien tiene su tiempo. Lo que yo te puedo decir es que nosotros influenciamos y podemos influenciar a la gente, ya sea con lo mejor, la mejor forma de influenciar es con nuestro comportamiento, es a través del modelaje, ¿no? Y en la primera persona en la que nosotros tenemos que trabajar para influenciar es en nosotros mismos. Es en lo que a veces me molesta de los demás, por lo regular es porque hay algo dentro de mí que yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, trabajar en nosotros mismos y una vez que uno trabaja en sí mismo, la verdad es que te das cuenta, yo te lo puedo decir, que el 80% de los problemas que yo antes veía desaparecieron, porque realmente no eran problemas, eran percepciones que venían desde mi interior, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a trabajar desde mi interior y empiezo a tirar esas percepciones, a dejar de darles valor y a dejar de personalizar esas circunstancias, y me refiero a yo tomarlo personal, como el 80% eran irreales, estaban en mi cabeza y solamente el 20% restante era el real, ¿no? Pero ya puedes lidiar más con el 20% que con el 80, ¿no? Digo que con ese 100, porque ya le quitaste al 80. Entonces, ese 20%, como además ya estás en otro nivel de conciencia, se reduce muchísimo y puedes manejar mejor tu estilo de vida y tu vida misma. Cuando ya tenemos una situación, y aquí viene muy importante la utilización de la seguridad y la utilización de nuestra autoestima, porque siempre nuestra autoestima, nosotros nos tenemos que amar a nosotros mismos para nosotros hacer válido ese valor hacia nosotros mismos. Y no precisamente significa que yo tenga que imponerme, ¿no? Por el contrario, muchas veces es el imponerse y el querer que se haga nuestra forma, no es nuestra autoestima, es nuestro ego, es un llamado del ego y no un llamado de la autoestima. Y la conciencia es lo que nos hace ver la diferencia entre las dos. ¿Qué es? ¿Es un llamado de mi ego o es un llamado de mi autoestima? Entonces, cuando uno se da cuenta de que yo valgo, independientemente de si eso que sucedió lo dejo ir o no, la realidad es que todo empieza a cambiar nuestra forma de ver la interacción con el mundo. Pero definitivamente si ya estamos en ese nivel de conciencia y alguien quiere pasar sobre nuestra autoestima, pues nosotros siempre tenemos que darnos ese valor, porque, porque la primera persona que tenemos que amar es a nosotros mismos, porque realmente no tenemos a nadie más que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese valor es el que se tiene que siempre dejar valer y nosotros reconocer y saber que existe ese valor, ¿no? Que es lo primordial. No sé si por ahí pudiera contestar en algo esta pregunta. Yo te hablo desde mi experiencia, desde cómo yo lo he vivido, con la ayuda que he obtenido de mis diferentes coaches, de mis diferentes apoyos psicológicos y de cómo a mí me han ayudado a ver la realidad desde este estilo de conciencia en donde la percepción cambia totalmente.
¿Qué opinas tú, Jessy? Muy bien, gracias Irene, gracias por compartirnos esto tan, pues este proceso de crecer de manera personal, ¿no? Totalmente valioso, indudablemente todos conectamos, ¿no? Y mientras te escuchaba, yo sigo pensando en en la cancha de fútbol, ¿no? Y veo hoy dos canchas, ¿no? Y me voy con estas dos imágenes, ¿no? Que sería interesante que pudiéramos dibujarlas y las invitamos y los invitamos a que nos regalen en los comentarios, ¿no? Quizá a lo mejor no con todas las anotaciones, pero ¿cómo dibujaríamos estas dos canchas? Una, justamente la personal, ¿no? Y entonces, ¿a quién voy a dar como esta escucha, ¿no? A esta parte de la autoestima, ¿no? Para poder ser amable y compasivo conmigo, o esto que quiero pedirme o quizá exigirme va desde el ego, ¿no? Y cuando concilio con este primer partido o esta primera cancha, muy seguramente, ¿no? Cuando la trabajo, entonces la siguiente cancha, que es esta chiquita que acompaño, ¿no? Que voy moldeando, que le voy interpretando, ¿no? Que vamos construyendo. ¿Qué es Seguramente de tus hijos? ¿Dices esta chiquita de tus hijos? así es, que son Okay. los hijos, es mucho más sencillo, ¿no? Muchísimo Sí, más sencillo. Entonces, la invitación, bueno, pues es a que sigamos trabajando con nosotros, que nos escuchemos, ¿no? Que vibremos con estas cosas que también nos hacen sentir bien, ¿no? No sé a ti, pero a mí, por ejemplo, la música me hace sentir plenamente feliz, ¿no? Y creo que también es importante saber que tenemos a la mano muchas de estas cosas, hasta una lista valdría la pena, ¿no? Decir qué son esas cosas, esas pequeñas cositas que quizá a los ojos de alguien más no tienen mayor relevancia, pero que para mí es muy importante, ¿no? Y que seguramente para mi hijo, mi hija tiene esas cosas que son tan importantes, ¿no? Como cuando pueden acercarse a decir un comentario que pareciera ser irrelevante, ¿no? Pero cuando nos conectamos y lo miro desde, o la miro desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene ese sentido. Y muy seguramente, como esas hace un rato, ¿no? En la adolescencia, pues habrá quien se acerque a preguntarme cosas, ¿no? A compartirme. Entonces, es un buen trabajo. me gustaría decir algo de lo que estás diciendo de la cancha. Sí. De la cancha, cuando hablamos nosotros de la crianza amorosa, me gustaría decir qué es lo que en la crianza amorosa debe de haber dentro de la cancha, como para decir que es crianza amorosa, ¿no? Y bueno, en la cancha debe haber límites claros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en la cancha de la crianza amorosa, ¿no? Entre nosotros y nuestros hijos. Debe de haber límites claros basados en el modelaje. Eso hablábamos al principio, en el que yo le modelo a mis pequeños, pequeñas, cómo es el límite, ¿no? ¿Por qué es el límite? Le explico el límite. Le hago valer que ese límite es para su bien, porque estoy buscando yo su bien, ¿no? Lo hago con mucha empatía. Siempre, no solamente límites, tengo empatía para las situaciones que suceden en todo momento. Entonces, la crianza amorosa se basa mucho en esa empatía. Y si nos cuesta regresar a la empatía, porque a lo mejor ya somos grandes y vemos a nuestro pequeño, de verdad el ejercicio de nosotros recordarnos e ir hacia nuestro niño interior, de verdad, funciona mucho. A mí me costó, cuando a mí me dejaron este ejercicio, la psicóloga la primera vez, me costó mucho trabajo, pero es un ejercicio que si lo hacemos todos los días y empezamos a abrazar esa niña interior, porque muchas veces cuando hay heridas no queremos regresar ahí porque las heridas las volvemos a sentir, ¿no? Entonces, yo de verdad los invito y las invito a que si existe esa circunstancia, pidan ayuda, porque cuando hablas con una psicóloga o psicólogo profesional que te dé herramientas, es fabuloso porque cuando puedes regresar a ese niñito o niñita, de verdad eres más feliz, puedes apapacharlo, apapacharla y hacer empatía con tus hijos. Ayuda mucho. La igualdad de derechos. Esta cancha también debe de tener igualdad de derechos. Recordar que nuestros hijos están sujetos a derechos. Derechos a la alimentación, derechos al buen trato, derechos al amor, derechos a la educación. Entonces, ellos tienen por derecho esto. No es algo que nosotros les estemos dando como de más. No, no, no. Es su derecho. Entonces, nosotros tenemos que recordar eso. Está dentro de la cancha de la crianza amorosa. Otra cosa que está dentro de la crianza, digo, es el respeto que está dentro de los derechos, pero lo quiero enfatizar, es el respeto, el que ellos se merecen el mismo respeto que se merece mi pareja y cualquier adulto porque están sujetos a derechos. Entonces, se merecen que yo les hable con respeto, se merecen que yo los guíe con respeto, se merece que todo con respeto. Entonces, está dentro de la cancha. Otra cosa que está dentro de la cancha es la demostración de afecto. Eso también va dentro de que esté sujeto a derechos, pero también lo quiero hacer como muy claro. La demostración de afecto en la crianza amorosa
pues es la base, ¿no? El demostrar el amor, porque nuestros pequeñitos recordemos que no nacen aprendiendo, nacen sabiendo que valen y que se deben amar. Eso es algo que nosotros les enseñamos a través del tiempo. Entonces, la demostración de afecto es algo que si nosotros les estamos reforzando, ellos van a aprender y ahí es donde nosotros recordemos empieza la seguridad y la autoestima. Y el último es la conexión. Muchas veces sin querer, porque así es la vida, conectamos con unos hijos más que con otros. Pero también este es un ejercicio que nosotros como adultos tenemos que hacer de buscar conectar con aquellos con los que más trabajo nos cuesta. Entonces hagamos ejercicios. Con Eli les podemos ayudar. Entonces ahí Eli Acompañamiento Inteligente, en el que también está vinculada esta página, les podemos hacer un descuentito. Pero bueno, lo que les quería decir es que podemos hacer esa conexión con nuestros pequeñitos con los que más nos cuesta y con los que no nos cuesta tanto, pues bueno, es fácil. Pero nosotros tenemos que promover esa conexión con nuestros pequeños. Y este círculo se hace un círculo virtuoso cuando hablamos que hay demostración de afecto y existe la conexión. Entonces, los límites son muchos más fáciles de poner porque un niño, Ujú. veámoslo nosotros. Nosotros somos más condescendientes con quién, con quien nos cae bien o con quien nos cae mal, con quien nos hizo algo feo o con quien nos está haciendo pues la vida alegre. ¿Con quién somos más condescendientes? Es como cuando, y un parámetro de estos, Irene, es como cuando dices, ¿a quién los niños le prestan sus juguetes? ¿No? Puede sonar absurdo, pero de verdad, observemos a los niños, ¿no? No cualquiera le prestan sus juguetes, ¿no? Justamente le prestan con quien conecta, ¿no? Con quien se puede meter a su mundo y entonces navegar con ellos. Y aunque ustedes no lo crean, van a obedecer más los límites, van a obedecer más las reglas de casa, con quien tienen más conexión. Entonces, por eso yo digo que es una súper herramienta, porque ellos van a obedecer más de verdad, porque hay una conexión. A veces el niño está tan estresado que el estrés, digo que el berrinche es por el estrés mismo y la falta de conexión y no por lo que sucedió en ese momento, sino porque ya va cargando un cúmulo de cosas y de emociones que no sabe cómo sacarlo y en cualquier cosa va a sacarlo. Entonces, cuando tenemos esa buena relación, cuando tenemos esos vínculos afectivos fuertes, de verdad que los límites y las normas son mucho más fáciles de establecerse con ellos. Claro, ¿no? Y gracias, Irene. Y que ciertamente, bueno, pues es algo que se trabaja todos los días, Todos los días. Sí. modificando y adaptando a todas las necesidades, que esta parte es importante, ¿no? Irene, pues el tiempo nos ha comido de verdad de manera rapidísima. Agradecemos muchísimo a todas y a todas que nos han acompañado. Si quedó alguna duda o algún comentario, bueno, lo contestaremos a través del chat, ¿no? Y también les dejaremos, bueno, pues el enlace de él y que de todas maneras en la página ahí ya está etiquetado, pero para que conozcan un poquito acerca de estos espacios y herramientas, ¿no? Que Eli nos proporcionen este acompañamiento. Y también queremos invitarlas y invitarlos. Este jueves comenzamos un nuevo taller, ¿no? Que justamente es como para aligerarnos, para ver qué pasa conmigo. El taller se llama Mis emociones en tiempos de crisis. Es un taller buenísimo, ¿no? Muy a propósito de toda la situación que estamos viviendo y también cuando salgamos de ellas, seguramente generaremos muy buenas herramientas. Este taller comienza este jueves a las 7 de la noche. Dentro de la página de nosotros de Facebook está ahí el link de inscripción, que es un formulario que tienen que llenar para que les devuelvan un correo de inscripción, ¿no? Y bueno, pues con él y ya Irene nos comentó que quizá hay quien le diga que escuchó esta plática o cualquiera de este carrusel de charlas que nos ha regalado, bueno, pues nos va a regalar ahí como un descuento a los usuarios, pero coméntenles que nos escucharon en alguna de estas pláticas. Y qué bueno que lo dices, porque ahí en la inscripción en nuestra página, o si no, aquí les puedo poner la inscripción donde se pueden inscribir. Y no sé si puedo compartir, ¿verdad? Sí, claro, sí. Bueno, aquí les voy a poner un QR. Y entonces en este QR, si le ponen ahí en el espacio que es con qué y cómo, pues fácilmente vamos a poder darles en su primer mensualidad, les vamos a poder dar el 10% de descuento. Pero pónganle qué y cómo, por favor. Y con muchísimo gusto les damos un descuentito para que lo prueben, para que se guíen con Eli. La verdad es que lo hacemos con todo nuestro amor, con toda nuestra vida para ustedes, para acompañarlos, para que pasemos este proceso juntos, no están solos ni solas y estamos para ustedes. Así es que ahí está. Muchas gracias, Irene. Y sigamos conectando, ¿no? Que de esto se trata, de conectemos desde muchos espacios,
¿no? Muchos espacios y todo el tiempo. Y finalmente, bueno, pues un último evento. Mañana tenemos las noches de cafecitos, ¿no? Que ojalá un día nos acompañe si viene son Rico. espacios de escucha de crecimiento. Mañana es 8:30 de la noche. Está la liga también en nuestra página de Facebook, si no te los dejamos en comentarios para que lo puedan encontrar de manera más rápida. No se necesita inscripción, entonces ojalá nos puedan acompañar, siempre escucharnos, ¿no? Compartir y dar al otro, ¿no? Nos enriquece también a nosotros. Irene, un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por compartirte, ¿no? Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, comunidad hermosa de que como comunidad de él y acompañamiento inteligente, porque sé que por ahí tenemos algunos de nosotros. Les agradecemos mucho que hayan estado en esta sesión. Un placer. Tenemos, creo, otra platiquita en 15 días, creo. O no, bueno, ya les diremos. Un beso a todos y que estén muy bien. No se pierdan el café de mañana. No, 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 por favor, prepárenlo. Muchísimas gracias a todos y a todas los que estuvieron acompañándonos. Gracias, Joali, por estar acompañándonos como siempre. Un abrazo a todos y a todas. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Feliz noche. Bye. Gracias. Bye.